Hola chicos y chicas, yo soy Isabela Zohara y esto es Te cuento una historia. Esta es la tercera parte de Sobreviviendo al héroe, espero lo disfruten. Esa noche en el palacio había una fiesta para celebrar la pronta victoria del príncipe. O bueno, eso es lo que se decía. Muchos creían que el príncipe iba a morir seguramente. Canaria pensaba que como el palacio podía hacer una fiesta por esto. Aún así, ella era la esposa del príncipe, no podía negarse a ir. Para ella, esto era como un campo de batalla dentro del palacio. Canaria se encontraba agotada. A pesar de que tenía a Evgenia de su lado, no hizo más fácil las interacciones sociales. Los aristócratas hablaban de manera muy vaga que la hacía confundir, y hoy estaba peor que en otras ocasiones, ya que muchos creían que César iba a morir. Seguramente para ellos no valía la pena hablarle bien a Canaria. Ella veía a lo lejos a César, estaba hablando con los soldados. Pensaba que por favor nadie viniera a perturbar su paz. De pronto escuchó la voz de alguien, pensó, rayos. Esa persona era Gracie Lancaster, la heroína de esta historia. Ella le decía de manera irónica que estaba muy tranquila, que ojalá pudiera ser como ella. Con todo el tiempo que ya estaba ahí, Canaria ya interpretaba las palabras de los aristócratas, que a pesar que podían sonar cordiales, estas eran palabras malas para ella. Era como si le estuviera diciendo, ¿cómo puedes estar tan tranquila en este momento? Gracie seguía diciendo frases que Canaria traducía en su cabeza. De pronto Gracie le dijo que iría a bailar con su primo mayor. Canaria pensaba que en ningún momento le había preguntado a Gracie que qué haría ahora, que muy bien por ella, por tener un primo mayor. Para Canaria, una gran impresión fue conocer a la verdadera personalidad de la heroína de esta historia. Ella en realidad la veía una persona amable y noble, pero la verdadera personalidad de Gracie Lancaster era horrible. Pensaba que al fin se había ido. De pronto César se acercó a ella. Le dijo que tenían que bailar. Entonces ella le recordó que él le había dicho que nunca más quería bailar con ella. Pero él reclamaba que sí o sí tenían que bailar hoy. Ella no quería, se negaba. Él, resignado, le pidió disculpas por sus palabras anteriores y le preguntó si ahora ya estaba bien, que bailaran juntos. Aunque para ella no fue una disculpa del todo satisfactoria, aceptó bailar con él. Ya estando juntos, él le comentó que la había visto hablando con las demás. Ella dijo que para ella no fue hablar, sino sostener un cuchillo con la boca y luchar. Él le dijo que todos pensaban que moriría en el campo de batalla, que si eso pasaba, no tenía más opción que ir al monasterio. Canaria de pronto lo pisó y le dijo que si él lo sabía, entonces tenía que volver con vida para ella, que ella no quería ir al monasterio. Entonces él le dijo que sí. Al finalizar el baile, cada quien se fue por su lado para su siguiente compañero. Su próxima compañera de él era Gracie Lancaster. Canaria los vio a lo lejos, pensando en que se veían bien juntos. Recordó cómo en esta fiesta pasaba algo muy importante. A pesar de que la emperatriz impidió el matrimonio de estos dos, con el tiempo se conocieron. Fue como amor a primera vista. En esta fiesta salieron a pasear juntos, hablaron y empezaron a gustarse más el uno al otro. Después de esto, César vuelve de la guerra como un héroe, se divorcia y se casa con la heroína. Canaria lo seguía viendo desde lejos. Un personaje como ella no necesita quedarse en ese lugar, así que decidió irse. Canaria se encontraba en un balcón. A pesar de que hacía frío, era mucho más agradable para ella. Pensaba en que César seguramente se encontraba pasando un buen rato con Gracie, cuando de pronto alguien le puso un abrigo y le dijo que cogería un resfriado. Ella agradeció y al voltear era César. Canaria se impresionó al verlo. Le preguntó a él por qué estaba ahí. Él le preguntó que cuándo se le había prohibido entrar a la terraza. Ella le preguntó que qué había pasado con Gracie. A él se le hizo extraña esta pregunta. Ella trataba de explicarle mientras pensaba si acaso había recordado mal. Él tendría que estar con Gracie en este momento. ¿Por qué está con ella? Canaria le dijo que pensaba que estaba teniendo un buen momento con Gracie, que no pensaba que vendría con ella. Entonces César le preguntó si acaso estaba enojada con él por hablar con otra mujer. Canaria pensó en qué estaba pensando ahora César. Él comenzó a explicarle que solamente estaba haciendo los saludos tradicionales, así como ella tuvo que hacer con otros miembros. Canaria solo pensaba en que él lo estaba malentendiendo. Al parecer, incluso le hizo feliz que creyera que estaba celosa. Pero esto no era así. De pronto César comenzó a acercarse a ella. Ella pensaba en qué estaba pasando ahora, cuando de pronto él la abrazó. Mientras estaba así, él le dijo que ya se lo había dicho antes, que él regresaría a salvo, que se lo había prometido, que ganaría esta guerra y regresaría, que no debía preocuparse por abandonar el palacio, porque él volvería sin importar qué pase. Ella comenzó a pensar que él había regresado porque estaba preocupado por ella. Canaria sabe lo que va a pasar en un futuro, que él regresaría.
a pesar de esto, sin darse cuenta, ya se encontraba abrazando a César, porque el personaje tan fuerte de César que ella conocía justo ahora estaba temblando en sus brazos. Una semana después de la fiesta ya era la partida de César. Desde lo alto ella se encontraba mirándolo. Él alzó la vista y la vio e hizo una seña a modo de despedirse de ella. Canaria simplemente le sonrió y es así como César se fue a la batalla. En la frontera del sur se encontraban los jóvenes que entrenaron con César. Se estaban vistiendo formalmente para recibir al príncipe, quien los comandaría. Se preguntaban por qué el príncipe tenía que venir a su unidad. Miller desde el fondo sonreía, viendo cómo estos se quejaban de ser comandados por el príncipe. De pronto alguien entró. Era César, pero ellos lo llamaban Sean. Le preguntaban por qué él igual se encontraba así vestido. ¿Acaso se había enlistado en su unidad? De pronto Miller le dio la bienvenida, llamándolo su majestad, haciendo una reverencia y diciéndole que estaban esperando por él. Los demás se quedaron atónitos al escuchar estas palabras y le gritaron ¿príncipe? Le preguntaron que a qué se refería con príncipe. César les dijo que esto era cierto, que él era el primer príncipe de este reino, César de Raymond-Klein. Les dijo que tuvo que esconderles su identidad por ciertas razones, pero ahora les contaría todo, pero también que iba a ser una historia muy larga. Ya había pasado un año desde que César fue a la frontera. Canaria estaba escribiendo una carta para César, pero sonaba algo brusca. Ella pensó que seguramente no era la carta más apropiada para alguien que está luchando en el frente. Decidió empezar de nuevo, escribiendo «Mi amado César». En esa carta le contaba cómo el emperador no dejaba de alabarlo por sus logros, aunque para ella era algo irónico, ya que había enviado a su hijo al frente de la batalla. También le contó que había empezado a practicar la costura, que tal como ella lo había prometido, haría una capa para celebrar su triunfo. Pero también le decía que sus habilidades eran un poco carentes, aún así, estaba segura que mejoraría para su regreso. Le decía que seguramente si bordaba un hilo dorado quedaría bien con la tela púrpura, que ella tenía la esperanza de que él lo usara, también de que lo vería pronto. En eso Noah se acercó y al leer la carta de Canaria le dijo que seguramente César se desmoronaría por la vergüenza. Canaria le dijo que se callara, que así se escribían ese tipo de cartas, que no mirara y lo echó de ahí. Ella continuó y le dijo que era aburrido sin él ahí, que deseaba que volviera pronto. Después, como toque final, roció su perfume en aquella carta, esperando que se mantuviera con ese aroma hasta llegar al sur. César ya se encontraba con la carta en la mano, leyendo todo lo que Canaria había escrito y efectivamente su perfume seguía intacto. Uno de los soldados preguntaba por qué hay una gran sonrisa en su majestad. El otro respondió que había llegado una carta de su esposa, que seguramente era eso. Entre ambos comenzaban a hablar de por qué el príncipe estaba casado si era tan joven. Uno trataba de explicarle que eso era normal, se hacían los matrimonios por conveniencia. El otro preguntaba que cómo que matrimonio por convención, y así empezaban a discutir. César obviamente podía escuchar todo esto, y enojado les gritó que se fueran ambos. Disculpándose, ambos se retiraron de esa habitación. Entonces el mismo soldado de cabello rojo preguntó si acaso su consorte y el príncipe no eran enemigos, que eso se le hacía un poco extraño. Al quedarse en la habitación solo, César comenzó a pensar en esas palabras. ¿Canaria su enemiga? La percepción pública no era favorable para ella. Después de todo, había entrado al palacio gracias a Evgenia. La única manera en la que puede resolver esos malentendidos acerca de Canaria es volviendo a la corte. Pensó en las últimas palabras de la carta de Canaria, de que era aburrido sin él, que deseaba verlo pronto. César, un poco sonrojado, guardó la carta, pensando en que él también se sentía solo sin ella. Por otro lado, en el palacio se llegaban noticias de otra victoria en la frontera sur gracias al príncipe. Desde que él había empezado a comandar el ejército, los bárbaros se habían debilitado. Tal vez gracias a él los bárbaros serían erradicados completamente. Evgenia escuchaba todo esto, pero enojada. ¿Quién había creído que le iría tan bien? Le preguntó a alguien detrás de ella que cómo iban sus planes. Entonces se le informó que no tenía por qué preocuparse, ya habían tomado las medidas necesarias. Evgenia decía que tenían que encontrar la debilidad de César lo más pronto posible. Mientras tanto, un pájaro mensajero llegaba a las manos de un soldado. Este mismo traía una carta con él, que el soldado prosiguió a leer. Canaria había recibido una respuesta a su carta. Esta misma venía con regalos específicos, árboles. En la carta decía que este árbol era similar a ella. Ella pensaba que en qué parte, le preguntaría a César cuando volviera. Le dijo al soldado que trajo este mensaje que le dijera a César que había recibido su regalo, y también que se cuidara mucho.
Él dijo que así lo haría y cuando estaba a punto de irse, Canaria le preguntó por su nombre. Él le respondió que su nombre era Ria Bayonild. Ella, al recordar su nombre, sabía que era un miembro de la realeza Molac. Era un leal sirviente de César en los tiempos de guerra. Canaria sabía que podía confiar en él. Le preguntó a Ria si podía dar un paseo con él, que quería escuchar historias acerca de su esposo. Así empezaron su paseo. Ella le dijo que raramente recibía respuestas de César, así que le preguntó cómo lo estaba haciendo su majestad. Ria solo alcanzó a decir que lo estaba haciendo bien. Entonces Canaria pidió un poco más de explicación. Él empezó a contarle los datos de la guerra, pero ella dijo que todo el mundo sabía eso, que quería saber cosas más personales, como qué es lo que hacía cuando la guerra no iba bien. Pero Ria se disculpó diciendo que su majestad le había ordenado que no podía decir ese tipo de cosas. Canaria se molestó un poco por esto, pero pensó que de una vez debería ir al punto. Entonces se acercó a Ria y le dijo que lo que hablarían ahora sería en absoluto secreto. Entonces mencionó un nombre, Brahms Smear. Continuó diciendo que esa era la persona que les daba la espalda y daba información al enemigo. Ria decía que eso no podía ser, él había estado desde niño con el príncipe, que tal cosa no podía pasar. Canaria le dijo que entonces prefería creer en un soldado antes que en ella, que lo entendía, pero le pedía que prometiera que le contaría esto a César. Todas las cartas que ella enviaba eran revisadas por los sirvientes, así que confiaba en él para dar este mensaje. Ria trataba de negarse, pero ella le dijo que era decisión de César si creerle o no. Solo de esta manera, Ria aceptó darle su mensaje al príncipe, pero que efectivamente solo le corresponde al príncipe decidir si esto era verdad o no. Canaria le sonrió y le dijo que César creería en sus palabras. Ria ya se había ido. Ella se encontraba viendo los árboles que le había regalado César. Preguntaba a su sirvienta si había espacio en el jardín para plantar estos árboles. Ella le dijo que solamente habría espacio para 2. Entonces Canaria pensó en que qué haría con el resto de los árboles. Preguntó si el príncipe había enviado árboles a su palacio. Se le informó que no. Canaria, al darse cuenta de esto, dijo que plantaría el resto de los árboles en el palacio del príncipe. La sirvienta preguntó si Canaria planeaba ir al palacio del príncipe, y ella dijo que sí. Al darse cuenta que la sirvienta incluso evadía su mirada, a Canaria se le hizo extraño. Canaria, aún más decidida, fue al palacio del príncipe, ya que esta casa debería estar bien cuidada por los 2 sirvientes de este palacio. Ambas sirvientes le preguntaban a Canaria que qué la hizo venir el día de hoy, pero ella miró impresionada cómo el palacio del príncipe estaba totalmente un desastre. Canaria empezó a mostrarle a Noah las inconsistencias que había de cómo se manejaba esta casa, de los gastos que se llevaban. Ella sabía que todo esto era a causa de la emperatriz Evgenia. Para ella esto era una confirmación de que todos creían que el príncipe iba a morir. Las sirvientas decían que ellas no tenían nada que ver con esas inconsistencias. Noah empezó a regañarles con frialdad, diciendo que como las responsables no sabían nada acerca de esto. A Canaria le impresionó la dureza de Noah. Ambas sirvientas empezaron a negarse, diciendo que la responsabilidad la tenía el barón Sepia, quien no se encontraba en ese momento, estaba de viaje. A Canaria le hizo gracia cómo evadían su responsabilidad. Noah dijo que mientras llegaban al fondo de esto, revocaría la autoridad de la oficina administrativa, pero que por el momento necesitaban un reemplazo. Volteó a ver a Canaria y le preguntó, ¿qué tal si lo hacía ella? Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero lo hayan disfrutado. Este es el primer video de la semana entera subiendo videos como recompensa a ustedes. Los quiero muchísimo y muchas gracias por todo su apoyo siempre. Esto es todo por hoy, no olviden que los quiero mucho. ¡Adiós!